Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Tratar de que la sociedad universal entienda el sistema del mundo es difícil. Que el pueblo argentino analice por qué tiene que sufrir con los distintos gobiernos sería mucho más simple y más fácil si la gran prensa de las corporaciones, la prensa canalla, se dedicara a explicar la verdad de la vida y no a cubrir la espantosa desnutrición económica de la Argentina, hecha y organizada por la incapacidad y por los entreguistas. Dicho esto, a nosotros nos quieren hacer creer desde el liberalismo que emitir es crear inflación. Y la emisión no solamente que no crea inflación, sino que el problema está en qué hacemos con lo que emitimos. Porque si el billete moneda nacional que se emite se usa para el desarrollo, para la productividad y para generar una cadena de trabajo, el país florece, crece, no tiene inflación porque tiene consumo y entonces todos son felices y viven en una sociedad realizada. Miren, si usted no lo cree, piense qué hacen con su propia moneda los norteamericanos, los chinos, los rusos o los ingleses. Ninguno de ellos tiene la moneda del otro, aunque hay una canasta de monedas y comercializan entre todos. Sin embargo, convencieron a 19 países de Europa que perdieran su signo monetario y que hicieran un mercado común. Y en ese mercado común le determinaron a cada país qué cosas podían producir y qué cosas no. Y resulta que ahora les llega el turno porque hay un conflicto, uno que se visualiza, pero hay 14 guerras en este momento en el planeta Tierra. Bueno, pero se visualiza el de Ucrania y entonces aparecen graves problemas inflacionarios en toda Europa. Y la pregunta es, y no nos llega el gas, y no, tenemos problema con el combustible. ¿Cómo? ¿No era que tenían el euro una moneda fuerte y que con eso se resolvían los problemas? Sí, pero no podemos prender los mecheros con el euro. O sea que lo que la naturaleza no les dio, no se puede comprar con el billete. Primer razonamiento. Segundo razonamiento. De estos 19 países que han entrado en una espiral de inflacionario, hay una escala. Y en esta escala, fíjense ustedes, Estonia es el de mayor inflación, 14.8%. Estonia es, junto con Lituania, Estonia es la mayor inflación, y Lituania y Letonia le siguen en el índice inflacionario. Entonces tenemos Estonia, Lituania y Letonia, de los 19 que manejan la moneda única del mercado común, en la escala inflacionaria. ¿Y quiénes son los que tienen menos inflación? Bueno, de estos 19 países, Finlandia, que tiene el 5.6%, Francia, la inflación del 5.4%, son anuales, ¿no? Y Malta, el 4.5%. ¿Y cuánto tiene Estados Unidos en este momento? El 9%. Claro, nosotros estamos en un récord mundial, porque cerramos el mes con un 6%, es la máxima inflación en los últimos 30 años, con relación al mes de abril. Por lo tanto, estas cifras nos parecen que son irrisorias, pero es inflación en euros, es inflación en dólares. Y entonces uno debe preguntarse, ¿por qué? Y dicen, porque no recibimos los alimentos de Ucrania, léase el trigo, la cebada, todo lo que produce Ucrania, y porque no recibimos el gas de Rusia, léase el combustible, y entonces aparece el valor real
que no es el del billete, sino de las cuestiones tangibles y tocables. Y aquí aparece la otra gran pregunta. ¿Por qué en Wall Street hay una tremenda voluntad de comprar bonos soberanos de los países latinoamericanos? Por la riqueza que tenemos. Países endeudados, sin embargo, quieren los bonos nuestros. ¿Por qué? Porque en definitiva se van a quedar con los commodities de esos bonos. Es decir, son países que pueden respaldarlo con sus riquezas. Estamos viviendo un mundo donde nos mienten todos los días acerca del sistema financiero y económico y nos hacen creer de que lo que vale es el dinero. Y es mentira. Lo que vale es los bienes que uno tiene para ofrecer para que la sociedad pueda alimentarse, pueda alumbrarse, calefaccionarse, etcétera. Y resulta que la Argentina es uno de los países del mundo más dotados. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos el 40% en una línea de pobreza? ¿Cómo puede ser que nos esté pasando esto? Bueno, con leer un poco la historia, cuando Winston Churchill propuso destruir a la Argentina de cualquier manera, porque sabían ellos, como imperio, que Argentina se había cobrado cuenta y los había echado, que no habían podido reemplazar al imperio español, cuál era el objetivo de Londres, que en todas partes de América querían reemplazar a los españoles, por eso financiaron a través de las logias masónicas a los movimientos patrios de casi toda América, y entonces se dieron cuenta que no pudieron hacer la hazaña de quedarse con aquel imperio, el español, donde nunca se ponía el sol. España llegó a tener en el mundo posesiones donde siempre en algún lugar de sus posesiones era de día, de lo grande y representativo que era. Y hoy España tiene a Gibraltar con los ingleses metidos adentro de la propia España. Bueno, para no abundar nosotros en más detalles, ayer le decíamos que Estados Unidos tiene una deuda impagable y que nunca le interesó pagarla. Es que ellos tienen una gran imprenta que es la Reserva Federal y que imprimen billetes todos los días. Nos vamos a ir directamente a Estados Unidos para escuchar este informe. Entre los numerosos estragos que ha causado la pandemia está también el problema de la deuda que está afectando a cada vez más países. Y cuando se trata de la mayor economía del mundo suenan las alarmas. Y la deuda nacional de Estados Unidos acaba de alcanzar otro récord. En total supera ahora los 30 billones de dólares con B de bueno. Estos son datos del Departamento del Tesoro. El endeudamiento del gobierno federal estadounidense se aceleró durante la pandemia, ya que Washington gastó muchísimos fondos para amortiguar el golpe económico de la crisis. La deuda nacional ha aumentado en unos 7 billones de dólares desde finales de 2019. Después de muchos años de tasas de interés extremadamente bajas, la Reserva Federal tiene ahora que luchar contra la inflación. La Fed planea precisamente su primera serie de subidas de tipos desde 2015, complicando la sostenibilidad de esta deuda que va a condicionar la capacidad para enfrentar las próximas crisis. Sobre este asunto hablamos ahora mismo con nuestra colega Sara Yáñez Richards, que nos está escuchando en Nueva York. Bueno, Sara, lo decíamos, muchos países están teniendo problemas con su deuda a causa de la pandemia, pero ¿es posible saber en el caso de Estados Unidos cuánta deuda es demasiada? Pues Andrés, es imposible saber cuánta deuda es demasiada y es más, es una discusión que están teniendo ahora muchos economistas y que no están llegando a ninguna cifra exacta. No obstante, lo que sí que muestran estos datos es la delicada situación en la que está Estados Unidos a largo plazo, más si se tienen en cuenta los datos de la inflación y también el hecho de que se sigan viendo problemas en la cadena de suministros. Sin duda, esos 5 billones de dólares que el gobierno de Estados Unidos destinó a mitigar los efectos de la pandemia han hecho que se han avanzado varios años una progresión de la deuda que hubiese sido normal si se hubiesen visto los años de bonanza que se veían antes de la pandemia. También es importante destacar que algunos expertos están señalando que estos números de la deuda están inflados, ya que cuentan con los 6 billones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos se deben a sí mismo. De todas formas, Sara, este nivel de deuda pone en una encrucijada a la Reserva Federal, ¿no? Porque sus planes para subir las tasas encarecería el financiamiento de esta montaña de deuda, ¿verdad?
efectivamente, Andrés, y es que un aumento en los costos de los préstamos harían aún más difícil la financiación de esta gran deuda que estamos viendo. Pero hay que tener en cuenta que para el Banco Central de los Estados Unidos esta deuda también es algo que en lo que están trabajando. Es más, el mes pasado el presidente del Banco Central de los Estados Unidos dijo que le estaba preocupando al Banco Central ver cómo aumentaba de una manera más rápida la deuda que la economía de los Estados Unidos, y es algo que se tiene que solucionar pronto, según sus palabras. No obstante, esto es algo que será difícil y es algo que no es políticamente muy popular. Y es más, será algo aún más difícil cuando el Banco Central empiece a subir esos tipos de interés que tiene previstos durante los próximos meses. Sara Yáñez Richards en Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. Ustedes Un escucharon placer, como siempre. que no se tiene idea ni noción de la deuda. ¿Alguien le dijo del Tesoro norteamericano, de la Reserva Federal, que es un grupo de banqueros, no emitan más? No, al contrario, le dijeron, pongan a trabajar la imprenta a las 24 horas. Entonces, cuando a nosotros nos hacen que nos tenemos que convencer de que no hay que emitir, o sea que perdemos nuestra soberanía sobre el signo monetario, ellos lo que quieren es que le compremos los papelitos pintados de verde para resolver problemas en pesos. Es decir, si nosotros emitimos y venimos usando los pesos argentinos como hemos hecho hasta ahora para pagar deuda, no sirve. Pero si usamos los pesos argentinos para promover desarrollo y trabajo, la exportación de lo que podamos lograr hacer nos va a permitir tener divisas que necesitamos para cancelar deuda. Es tan simple y tan claro la ecuación que todos estos mentirosos que andan sueltos del liberalismo y que tratan con versiones nuevas, hablar de cosas viejas, para meternos en la mente la idea de que la emisión crea inflación, que le vayan a preguntar a Estados Unidos cómo hacen, porque tienen el 9% de inflación, no paran nunca de imprimir y no quieren dar cuenta de la deuda externa porque no saben, ya perdieron noción de los papelitos verdes que han fabricado. Entonces, si esto no se entiende, si no se entiende que nosotros debemos fabricar nuestra propia moneda para poder volcarla absolutamente al pleno empleo y al trabajo, y que gobernar es crear trabajo, y que para crear trabajo no se necesitan dólares, se necesita talento, inteligencia, voluntad y decisión, esto no se resuelve con los economistas sentados en un escritorio, sino con la gente tomando una pala. Esto se resuelve con trabajo, trabajando y produciendo, primero para el mercado local, porque no se puede exportar cuando no hay mercado local, porque cuando hay consumo local uno se entusiasma y aumenta la producción. Y entonces es tan simple entender la vida como saber cómo se vive en otras partes, entender cómo nos mienten, cómo nos engrupen todo el tiempo y cómo tenemos un 40% de nuestra población sufriendo porque no atendemos las razones de la inteligencia, sino las recetas liberales de los mentirosos. Frente a esto, la determinación debe ser emitir para generar trabajo, que la gente tenga dinero para consumir, no para comprar bonos o para pagar deuda. Si emiten para eso, no sirve. La emisión tiene que estar destinada a generar trabajo. Y si el mundo tiene hambre y nosotros podemos producir comida, pongan a trabajar la gente sin trabajo en el campo. Y el que no quiera ir a trabajar, denle un seguro por 6 meses y después que se las arregle. Porque hay que darle la opción a trabajar a todos, y el que no quiere trabajar porque le agarró un ataque de vagancia, definitivamente que se arregle. Pero la gente necesita trabajar, y para trabajar no hacen falta dólares, hace falta talento, inteligencia, capacidad, voluntad, decisión política y emisión de pesos para que la gente cuando termina de trabajar pueda consumir.
Y así cuando consume con el panadero consume la harina, y la harina consume con el trigo, y el trigo con el campo. No es difícil, no hay que controlar la economía, hay que controlar el ciclo económico, decía Perón. Y esto es muy fácil. A mayor trabajo, mayor empleo. A mayor empleo, mejor salario. A mejor salario, mayor consumo. A mayor consumo, más posibilidades de desarrollo económico y de exportación. Sigan pensando que los economistas de afuera nos van a resolver el problema con los tecnócratas de adentro y nos vamos a estrellar.